A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate. Hoy es jueves. Tenemos un programa especial que ya os lo anuncié esta semana. Abríamos la Biblioteca de la Salud. Ya sabes que mensualmente os recomendamos varios libros que tienen que ver con la salud y que creemos que os pueden ayudar mucho en el camino de la prevención, de mejorar vuestros hábitos de vida que no sean tan saludables. Libros que os recomendamos porque los hemos leído, porque bueno, creemos que deben estar en esa biblioteca y además que os lo recomendamos, pero de verdad, encarecidamente. Generalmente en esos libros solemos tener su autor aquí en el estudio, en nuestro programa, como es el caso de hoy. Un invitado muy especial que nos va a acompañar, que enseguida os va a saludar y con el que vamos a hablar largo y tendido sobre tu cuerpo, sobre lo que la sociedad considera cuerpo perfecto y sobre lo que para cada uno supone tener un cuerpo perfecto, pero no atendiendo a esos cánones de belleza que nos imponen, sino a lo que debería ser nuestro cuerpo y cómo cuidarlo. Ya lo veréis, vais a descubrir otra forma de veros y de cuidaros. Vamos a empezar con los contenidos del programa de hoy. Ya está nuestro invitado aquí entrando por el estudio y no quiero perder tiempo porque vamos a aprovechar bien la próxima hora. Hasta las 4 os acompañamos en Cuídate. Del 20 al 21 de junio, la Comunidad de Madrid se convierte en el epicentro del fútbol base con la 5ª edición del Mad Cup Fútbol Madrid. Más de 30 países representados y más de 800 equipos locales, nacionales e internacionales vivirán una experiencia única. Y atención porque el 23 de junio llega la gran fiesta del fútbol base en el Riader Metropolitano. Compra ya tus entradas y no te lo pierdas. Colaboran Marca y Radio Marca. Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones? Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren. ¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien? Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras. Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104. I can't turn my head off, wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. Os voy a contar, ya sabéis que soy muy de contar los entresijos del programa, un poco cómo se ha iniciado la entrevista que vamos a tener hoy. Yo tenía preparado, bueno, pues porque cuando abrimos la Biblioteca de la Salud, vengo de días atrás, semanas atrás, de leerme el libro, entonces cojo alguna frase, alguna idea, entonces me da pie para la presentación del invitado que viene a continuación y bueno, a partir de ahí empezamos una charla, ¿no? ¿Qué pasa? Que generalmente se me termina desmontando porque como me gusta mucho conocer a los invitados, a las personas, minutos previos a los programas charlamos y ahí ya se me desbarata todo. Pero también es verdad que cuando preparo la entrevista es alguna frase, alguna idea que está escrita en las páginas, ¿no?, de esos libros y que, bueno, por lo que sea me ha llamado la atención. Pero luego cuando hablas con el invitado, esa frase cambia el sentido, lo entiendes de una manera distinta. Por eso creo que es tan importante, antes de recomendaros libros o títulos, que conozcáis a los autores, porque cuando cojáis ese libro lo vais a entender, lo vais a vivir y lo vais a hacer vuestro de otra manera. Que si vas directamente a una estantería de una librería, lo compras y dices, venga, voy a empezar por aquí, a ver si me cambia la vida. Estoy hablando de libros de salud, ¿eh? Es distinto cuando conoces un poquito antes al autor. Al invitado de hoy, muchísimos lo conocéis, muchísimos millones de personas en el mundo. Él desde hace mucho tiempo se dedica a ayudar a los demás. A veces él no es consciente de hasta qué punto puede llegar su labor y su trabajo, pero es tremendamente importante. Él es divulgador de la salud,
Pero fijaros, no siempre su vida estuvo vinculada a la salud. Empezó por otros derroteros hasta que de repente algo, entiendo y espero que nos lo cuente, en su vida hizo clac y dijo, tengo que cambiar, por este camino no puedo seguir. Empezó a conocerse a él mismo, a trabajar y a partir de ahí le funcionó y empezó a ayudar a los demás. Y digo, ¿hay acto más generoso que ese? Ya no solo que aprendas o porque te hayas hecho médico o te dediques a la salud, bueno, porque te hayas preparado, haya sido tu vocación, sino cuando tú en la vida algo te ha transformado y decides que ha sido tan bueno para ti que necesitas compartirlo con los tuyos. Y luego te queda corto y necesitas compartirlo con más gente. Bueno, pues eso es lo que hace unos años le ocurrió a nuestro invitado. Él es David de Pontes, creador del podcast de Full Músculo, por eso digo que seguro que muchísimos lo conocéis porque lo habréis escuchado, seguido, tiene muchísimos seguidores, pero además seguidores activos, que le escuchan para cambiar, que le escuchan para encontrar ese clic que a ellos también les haga avanzar. Su libro, Tienes el cuerpo perfecto. Y dirás, oh, pero siempre dices, huye del cuerpo perfecto. Es que no estamos hablando solamente de algo físico. Y la idea de cuerpo perfecto no es la que nos marca realmente los cánones de la sociedad, ¿no? Y tienes que tener músculos, tienes que tener un físico perfecto. No. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con lo que tú estás haciendo, lo que tú estás viviendo. Ese es el cuerpo que tienes y es perfecto para ti. ¿Puedes cambiarlo? ¿Puedes mejorarlo? Seguro que sí. Y es lo que David de Ponte entiende que puedes hacer con su libro Tienes el cuerpo perfecto. David, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos, por haber venido aquí a este programa y muchas gracias por tu trabajo, por tu labor y por todos estos años dedicándote tanto a los demás. No, a ti la verdad es que te escuchaba y se me ponen los pelos de punta. Yo creo que uno no es consciente, lo hablábamos antes de empezar la entrevista, de la cantidad de gente o la cantidad de vidas que uno puede impactar haciendo el trabajo que hacemos, porque tú también tienes una labor importante. Es totalmente cierto, no sabes hasta qué punto llega. A veces cuando en tus conferencias, en tus charlas, decías antes, pues de repente se te acerca alguien y entonces le pones cara a ese cambio y ves esa gratitud, esa emoción, esa ilusión, ¿no? Ahí es cuando eres un poco consciente y probablemente sea tu gasolina para continuar. Sí, te lo decía antes, siempre quedo con la sensación de que es estresante el trabajo que tenemos, es muy desgastante y siempre quedas con esa sensación de que, creo que esta es la última vez. Hasta que llega ese momento y la gente se te acerca, te abraza y te da las gracias y tú dices, wow, tengo que seguir. Yo creo que ese es mi combustible. Totalmente. La gasolina de la gente que te escribe, te deja comentarios en los podcasts, en YouTube, en todas las plataformas. A veces me meto allí, ya casi no consumo mucho contenido en redes sociales, pero es lo que te mantiene rodando. Bueno, por eso es maravilloso, sobre todo cuando dices, bueno, pues no puedo dejar a tantas personas, ¿no? Que están cambiando, que están mejorando, y seguro que te viene a la cabeza, y si sigo un poco más y cambio una persona más, venga, voy a continuar. Y si vienen dos más, venga, voy a continuar. Y todo eso, cuando es por salud, repito, es un acto de generosidad tremendo, tremendo. Llevas muchos años en este mundo de la salud, de la divulgación. Entiendo, y viendo tu libro, conociéndote y estudiándote, eso empezó por algo, ¿no? O sea, tú eres ingeniero. Sí. O sea, de formación, tú eres ingeniero. Vale, perfecto. ¿Cómo llegas a esto? ¿Cómo de repente dices, hay algo que no está funcionando, tengo que cambiar? Yo creo que desgraciadamente porque empecé a pasarlo muy mal. Es decir, vas normalizando muchas cosas, en el camino muchos síntomas, muchos problemas de salud, pero llega un punto en el que no das más. O sea, cuando te das cuenta de que ya la vida literalmente se te está escapando de las manos, o cambias. O sea, ya realmente no tienes opción. Y yo pasé durante toda mi vida creyendo que estaba haciendo las cosas bien, que es un poco lo que narro también en el libro, que yo creo que seguramente mucha gente se va a identificar porque comía en casa y pues yo no voy a pensar que mi madre me está haciendo una comida que me va a enfermar. Que jugaba al fútbol, hacía deporte y pensaba que era una persona sana porque estaba delgado y estaba en forma. Esto que para la mayor parte de la sociedad pues probablemente que tenga sobrepeso, obesidad, de repente a nivel físico es mucho más claro que estoy haciendo las cosas mal porque te ves en el espejo, te montas en la báscula y pues ves el reflejo, ¿no? El reflejo físico de esos hábitos, de esos insultos. Para mí no fue así, porque yo era delgado y en forma. De hecho está acuñado una frase en inglés, fit, but unhealthy, que es en forma pero sin salud. Yo era metabólicamente obeso. O
O sea, era una persona delgada, pero tenía los mismos problemas que una persona con obesidad o con sobrepeso. Pero lo vas normalizando, lamentablemente. Yo creo que también me fui haciendo parte de todas esas etiquetas y todos esos síntomas. Yo era estreñido, yo sufría de migrañas, me hicieron normalizar también muchas cosas, porque lamentablemente la voz del médico, la figura del médico tiene un efecto halo. Entonces, ese efecto de me está dando una verdad absoluta, pues para mí era, tengo que vivir toda la vida con estos síntomas, con estas molestias, con migraña, dolor articular, estreñimiento, un sinfín de dolores y síntomas, hasta que llega un punto en el que ya no das más. O sea, cuando yo vivía en Madrid para ese entonces, en 2018, cuando subes una cuesta como la que va de Príncipe Pío a Plaza España y te cuesta la vida, tú dices, algo no anda bien. Y el punto de inflexión, yo me acuerdo claramente, yo vivía en Usera y bajé a agarrar el metro en Usera y fui a empujar la puerta del metro y me dolió la articulación. Ese fue el momento en el que dije, estoy fatal. O sea, a mis 30 años que me duelan las articulaciones, no es normal. Y ahí fue, ya venía haciendo cambios, pero allí fue cuando me empecé a meter en profundidad en esto. Madre mía, fíjate, pues tu clic fue algo tan rutinario como ir a abrir una puerta, ¿no? Y ese dolor, pero es sorprendente porque muchas veces compramos estos libros, te escuchamos, intentamos cambiar cuando físicamente estamos mal, cuando ves que te sobran muchos kilos, cuando ves que hay un problema, porque como la sociedad manda que tienes que tener un físico concreto, es la voz de alarma. Pero desde la parte física, estar bien y pensar que tienes que cambiar, yo es de los pocos casos que me he encontrado. Porque siempre miras atrás y siempre vienes de, no, es que yo tenía muchos kilos o no me movía o no hacía. Ya había un problema que era muy evidente. El tuyo no era tan evidente. Aunque hablas de tus rutinas en el libro, que claro, las explicas todas seguidas y dices, bueno, pues hombre, pues el tema de los desayunos o cómo comías cuando estabas estudiando y tal, aparentemente es algo como un chico normal, pero físicamente estabas bien. Es que es curioso porque al final el cuerpo, por supervivencia, se va a adaptar a todo. O sea, yo creo que tenemos que reconocer que el cuerpo es muy noble y resiliente. Entonces, por eso en ciertas condiciones el cuerpo aguanta tanto y el diagnóstico llega muy tarde. Una diabetes tipo 2, una autoinmune incluso, es un diagnóstico tardío en la mayoría de los casos porque son muchos insultos durante mucho tiempo, que el cuerpo fue justamente sobreponiéndose y adaptándose a esos insultos que puede ser la alimentación, ritmos circadianos, el descanso, el estilo de vida en general. Pero te das cuenta que en algún momento pagas las consecuencias y todos esos insultos acumulados en el tiempo es el famoso efecto compuesto que en el mundo de la inversión funciona de maravilla, en el mundo de la salud también. Todos esos insultos acumulados en el tiempo llegan a un momento en el que te van a hacer parar. Yo creo que lo hablaba de hecho ayer con una persona y me decía, es que no puedo parar. Y yo le decía, no te preocupes, la vida te va a poner el momento en el cual vas a tener que parar. Porque si no es insostenible, si no vas a terminar en la cama en un hospital y probablemente de allí no vayas a salir, porque tampoco es el mejor entorno, el mejor contexto para curarse, para sanar. Fíjate, el ejemplo que estás poniendo, de hecho también hablas de ello en el libro, al final, el cómo nos hablamos, ¿no? Lo mal que nos hablamos, esos insultos que nos estamos dando interiormente. O sea, tu cuerpo te quiere tanto, tu cuerpo a ti, que se repone y dice, venga, pues yo puedo con esto, me estás tratando mal, venga, yo te voy a seguir acompañando, hasta que llega un punto que pierde las fuerzas, ¿no? Es un poco como pasa también en la vida cuando pues una persona es maltratada, ¿no? Realmente es, yo puedo con esto porque te quiero tanto que voy a seguir aquí y voy aguantando estos insultos, ¿no? Fíjate, y lo estás explicando tú ahora, es cómo insultamos nosotros a nuestro cuerpo. O sea, él nos quiere tanto que va a intentar aguantar todo lo que pueda, pero nosotros... Es espectacular, realmente la capacidad de adaptación que tiene el cuerpo es alucinante. O sea, el aguantar 10, 20, 30 años, insulto tras insulto, cuando me refiero a insultos son todos esos hábitos, malos hábitos que acumulamos en el día a día, desde una mala decisión comiendo hasta justamente, privarse de un buen descanso nocturno. Todo lo que aguanta y que al final, obviamente en muchos casos, que yo creo que aquí es lo más curioso, llegan las consecuencias y aún así hay personas que no cambian. Es brutal. Yo esto lo he hablado con médicos, incluso médicos funcionales que se dedican o que están especializados en la oncología, y te das cuenta que incluso el paciente, estando con un cáncer terminal o con una situación, con un diagnóstico muy, muy jodido, no cambian. Y yo creo que lo difícil es asociar, que yo creo que aquí es donde la mayoría se pierde, es que asociar esos síntomas o esa enfermedad a todo un estilo de vida
todos unos malos hábitos acumulados durante mucho tiempo. Entonces yo creo que la forma más rápida de justamente hacer ese cambio es haciéndose consciente de que fuiste responsable de todos esos daños que le hiciste a tu organismo. Claro, eso es muy importante tenerlo en cuenta. De hecho, por eso decía que cuando leemos el título Tienes el cuerpo perfecto, parece que vas a hablar del cómo conseguir el cuerpo perfecto, y no, tienes el cuerpo perfecto para lo que estás haciendo. Claro. No, esa es la idea, me encanta esa idea. Y hago la acotación porque hay mucha gente que lee el título y piensa que esto va de body positive y de hacer... Claro, todo cambio pasa por la aceptación. Es aceptar, ok, soy consecuencia de mis hábitos, de mis decisiones, mis pensamientos, mis creencias, etcétera, y que lo que tengo a día de hoy, que es el reflejo en salud y en físico, es la consecuencia de años de decisiones que tomamos día a día, de miles de decisiones que tomamos en el día a día. Es hacerse responsable, y yo creo que es lo que más le cuesta a la gente, es hacerse responsable, y es curioso, porque es de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia salud. En estos días escuchaba en redes sociales una chica decir, no, pero es que yo puedo comer lo que sea y ya mi médico se encargará de curarme. Y yo decía, joder, ¿por qué tienes que llegar a ese punto en donde tú no te haces responsable si no le dejas la responsabilidad a otro? Yo creo que allí es donde se pierde la mayoría. Yo creo que es miedo. O sea, si me preguntaras por qué la mayoría no se hace responsable, creo que es miedo. Creo que da mucho miedo el tener que hacerse responsable de tu vida, de cómo te sientes, de cómo te ves frente al espejo. Yo he tenido clientes que me dicen, David, no me puedo ver en una vitrina o una tienda. Le huyo a los reflejos. Entonces, es hacerte responsable de que está bien, acepto porque llegué hasta aquí consecuencia de mis hábitos, pero tengo la capacidad de cambiar. Y ahí es donde está la diferencia. De hecho, fíjate, con ese miedo, a mí fue una de las cosas que me sorprendió, era con la idea que tenía inicial de haber empezado el programa, porque decía, no es que la gente esté confundida o estancada, tienen miedo a confiar en sí mismos. Claro, yo en un principio hasta ahora, ¿no? Hasta que leí tu libro y con las explicaciones que estás dando siempre piensas que tenemos tantísima información que no sabes por dónde tirar, entonces le echo la culpa a eso, ¿no? A la desinformación o a tener tantas opciones que no sé lo que elegir. Y en cambio tú has puesto el foco en el miedo a lo mejor a conocernos, a mirarnos, a ser conscientes de realmente lo que estamos haciendo con nosotros, ¿no? Entiendo que a un maltratador no le gusta claro, que nadie le haga un reflejo de cómo es, ¿no? No quiere mirarse al espejo y verse como un maltratador. La imagen que suele dar a la galería es de una persona maravillosa, afable, cercana, empática. Qué fuerte. No me pongas un espejo, ¿no? Y me enseñes. Es lo que tú estás explicándonos. Es que yo creo que eso, o sea, creo que la gente, y es muy interesante lo que tú mencionas, el de no confiar en mí mismo. Me he dado cuenta que hay mucha gente que no se cree capaz de cambiar. Y ojo, no se creen capaces. O sea, y de hecho me pasó con una asesorada recientemente que me dice, David, vi los cambios, porque claro, nosotros hacemos un registro previo y ellos no tienen acceso ni a las fotos ni a las mediciones. Y me decía, vi las fotos de los cambios del antes y el después y no me creía capaz. Me dijo, me puse a llorar, no porque estuviese triste, sino porque me di cuenta que no confiaba en mí para conseguir esos cambios. Y yo ya te digo, yo he visto cambios increíbles. Tengo un chico que perdió 70 kilos en total en más de 2 años. Fueron muchos cambios, obviamente muchos tropiezos, eso sin duda, pero es increíble lo noble que es el cuerpo, tanto para bien como para mal. Es muy fácil que se transforme y se adapta muy fácil cuando empieza a hacer cambios. Y basta con un pequeño cambio que te meta en ese ciclo de un buen estilo de vida. O sea que el cuerpo contigo es como una madre. Siempre te va a perdonar, hagas lo que hagas. Qué bonita, ¿no? Analogía. Es verdad. O sea, yo creo que el cuerpo es tan perfecto que responde muy rápido a los cambios cuando empiezas a tomar mejores decisiones en base a tu estilo de vida. Puedes comenzar por donde sea, simplemente corrigiendo el descanso o cambiando tu alimentación o moviéndote más o entrenando, por donde tú quieras. Y eso va a retroalimentar todo lo demás, es espectacular. Y como, claro, y muchos dirán, vale, pues ¿por dónde empiezo? Claro. Pequeños, y muchos te habrán preguntado, es decir, estar contigo, vale, si yo te escucho, sé, pero ¿y tú qué me dirías? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y tú dirás... Es que lo decías antes, yo creo que el tema a día de hoy es la sobreinformación que hay en las redes sociales. Y creo que donde se hace difícil es en la capacidad de discernir con qué información te quedas o qué no. Yo a día de hoy, bueno, como tú, no tengo tanta experiencia como tú en este mundo de las entrevistas, pero
con todos los profesionales que he entrevistado, me he dado cuenta de una cosa: todos tienen la verdad. Eso lo entendí una vez que me lo comentó Carlos Jaramillo. Me dijo: David, es que todo el mundo tiene su verdad. Desde tu experiencia, desde tus conocimientos, con tus filtros, con tus creencias, lo que tú transmites es tu verdad. Y en el mundo de la salud, incluso puedes buscar evidencia que respalde tu verdad, porque evidencia científica hay para todo. Claro. Entonces, cuando tú te das cuenta que en las redes sociales está, por un lado, porque también se polarizan, así como en el fútbol, ya que estamos en un entorno futbolero, te das cuenta que en el fútbol se polariza. O eres del Madrid o eres del Barça, si no, pareciera que no eres de nadie. Entonces, con el perdón de los que son del Atleti. Pero, gracias. No, gracias. Pero que hay para todos. Sí. O sea, pero te das cuenta que entre medio es que hay fútbol también. ¿Sabes? O sea, hay un montón de equipos, no solamente hablando del Atleti, sino en la alimentación también. Pareciera que o eres vegano o eres carnívoro. Entonces creo que la gente también se queda con esa información y que luego hay una serie de grises dentro donde probablemente puedes conseguir el tipo de alimentación que se adapte a ti. Y que simplemente con quitar procesados y ultraprocesados es que ya le estás haciendo un favor enorme a tu cuerpo. Claro, que son pequeños pasos, pequeños cambios, lo que siempre decimos. No es decir, voy a cambiar mi alimentación, ya voy a elegir esta, la voy a decir íntegra y tiene que ser este paso a partir del lunes. Claro, por eso a la mayoría le funciona. Te puedes meter en una dieta vegana, una dieta carnívora y te va a funcionar, en principio, cualquier tipo de dieta, si quitas procesados y ultraprocesados. Porque si te fijas, ya luego si quieres nos metemos en eso, si tú inicias el día comiendo harinas, dulce, bollería, cualquier tipo de procesados, el cuerpo, como es inteligente, los tontos somos nosotros, te vas a dar cuenta que él te pide más comida al poco tiempo. Pero porque él sabe que no le has dado nutrientes. Es decir, me diste un montón de energía brutal, pero para irte a sentar, a calentar la silla, ¿qué yo hago con todo eso? Pues la voy a almacenar, porque históricamente hemos pasado por ayunos, por inviernos muy duros, pues obviamente es energía que probablemente David o quien sea, pues lo va a utilizar a futuro. Pues el invierno nunca llega y los ayunos tampoco. Pero necesito nutrientes, te voy a volver a pedir comida. ¿Qué hace la gente? Pues va y se compra otra bollería, otro procesado, otra harina refinada. Entonces tu cuerpo te pasa todo el día pidiendo comida de forma inteligente, nuevamente en un intento de que tú le des nutrientes. O sea, fíjate lo inteligente que es el cuerpo, claro, y lo insistente que es con nosotros. Ok, necesito nutrientes. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú pasas todo el día así, no le terminas dando nutrientes, ¿qué va a hacer tu cuerpo? Si tú no me los das, ¿dónde busco las proteínas que necesito para sobrevivir? Tu cerebro te quiere viva, claro, a toda costa. Lo voy a ir a buscar a la masa muscular. Terminas con degradación muscular. No me está dando los minerales que necesito, ¿dónde los busco? En los huesos. Terminas perdiendo densidad ósea. Por eso una persona termina obesa, que esto es paradójico. Tienes una persona obesa, pero desnutrida. Tienes una persona obesa con sarcopenia, un hueso sarcopénico. Entonces, claro, es una persona con exceso de grasa, pero a la vez con falta de masa muscular, con falta de densidad ósea. Pero porque tu cuerpo te quiere vivo. A él no le importa que a ti no te gusta lo que tú ves frente al espejo. Le da exactamente igual que tú te sientas fatal porque no te gusta lo que ves frente al espejo cuando sales de la ducha. A él le da igual, él está buscando supervivencia. Claro. O sea, al final como un perro con su dueño, ¿no? Que dices, mientras me dé de comer, un perro feroz, tú dame de comer lo que sea que yo voy a comer. Ahora, como me dejes de dar de comer, te como a ti. ¿No? Joder, es así más o menos. Bueno, en estos días vi un reel de algo así, que si hubiera si un animal pasara como por un periodo de hambruna o escasez, creo que hablaban de que el gato era el primero en comerte, ¿no? Si tenías gato o perro. Madre mía. O sea, es que tus analogías, joder. No, bueno, pero es lo que estás explicando tú, o sea, es lo que estoy entendiendo. Sí, porque fíjate si das con la clave, que es exclusivamente lo que tú has dicho. Es lo que te estoy entendiendo a ti. Sí, total. Es que tu cuerpo, tu cerebro te quiere vivo a toda costa. Entonces, como busca la supervivencia, va a buscar los recursos que él necesita. Claro, de hecho hay una cosa que me sorprendió a colación de esto que estás diciendo en el libro, cuando yo no tenía ni idea que decías. Claro, cuando tu cerebro te pide comer, tú le das comida, pero te puede estar pidiendo agua. O sea, a lo mejor lo que estás es sediento. Y yo diciendo, ¿en serio? Pero si yo sé si quiero beber o no. Pero luego lo explicabas y yo, ostras, ¿es verdad? Claro, porque tenemos la capacidad de hidratarnos también a través de las frutas. Tienen en su mayor parte el contenido de agua. ¿Qué pasa? Que muchas veces la gente se equivoca, de repente es falta de hidratación y en vez de elegir de repente una fruta, un vegetal que te pueda aportar esa hidratación, pues va y se busca la bollería de turno. Claro, ahí entonces, está. Hay muchos, por eso te decía, son muchos errores que hemos cometido también, que hemos normalizado, porque el contexto al final, lo que para ti es normal,
para nuestro cuerpo no lo es tanto. O sea, ha cambiado mucho el contexto para nosotros como seres humanos en los últimos 75, 100 años. Es muy poco tiempo para habernos adaptado. Y no creo que nos vayamos a adaptar realmente, porque es un cambio completamente radical. O sea, lo que tú en este momento estamos viendo en este entorno, para ti es normal, pero para tu cuerpo no. Él dirá, ¿y esta luz por qué? O sea, siempre vivimos como en un limbo, porque ya nos podríamos meter por lo menos en la exposición a la luz. Vivimos como en un limbo porque esta luz no es lo suficientemente intensa como para compararse con la luz del sol. Pero no es tampoco lo suficientemente tenua como para ser la luz de la luna. Entonces el cuerpo está constantemente confundido. No le estamos dando nutrientes, le estamos dando densidad energética. Está bien si estuviésemos corriendo un maratón, pero es lo que yo le digo a la gente: te vas a ir a comer una bollería. Para irte a sentar todo el día en la silla, piensa lo que tu cuerpo tiene que hacer con todo eso. Lo va a almacenar porque son picos de sangre, tu cuerpo tiene que gestionar toda esa sangre, todo ese azúcar, son picos de azúcar, y él tiene que gestionarlo. De hecho, es curioso porque hay un estudio que es bastante antiguo, que solamente con 5 días de abuso de carbohidratos se ve cómo se dispara la insulina y los triglicéridos, pero porque tu cuerpo tiene que hacer algo con todo ese azúcar en el torrente sanguíneo. Y tiene que regularla, y la mantiene regulado hasta que obviamente después de una década de abusos, pues ya el páncreas dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué yo. Claro. Entonces ahí tienes un problema de salud, llega el diagnóstico, 10, 20, 30 años después. Uf. Eso es lo jodido. Y es eso, lo que tú dices, son tantos años maltratándolo que luego empieza a cambiar eso. De hecho, ¿qué es más fácil? Porque claro, para todo esto que estás diciendo tiene que hacer clic tu cuerpo, tu cabeza, saber que está mal, qué es lo que tienes que cambiar y empezar a cambiar. Entonces, para eso tienes que conocerte. ¿Qué es más difícil, conocerte o empezar el cambio? Conocerte o empezar el cambio. Yo creo que nunca nos llegamos a conocer. ¿No? No lo sé. O sea, yo hasta ahora yo creo que es un descubrimiento que nunca acaba. El otro día, de hecho, hablaba con Daniel Lumera y te das cuenta de que cada vez que conozco personas que van más adelante, de cierto modo, en la vida que yo, te das cuenta que nunca acaba. O sea, que si no te habitúas a que sí tiene que ser un descubrimiento constante, de que tiene que ser una constante adaptación o un pivot constante, tienes que estar pivotando en tu vida, en todas las áreas de cómo se mueve tu vida, te das cuenta que es algo que nunca termina. Si yo te pudiera decir, la forma más fácil de cambiar es cambiando el entorno. Lo que pasa es que es lo más difícil, pero sería el atajo directo para el cambio. Hay una investigación interesante, en la guerra de Vietnam, cuando todos estos soldados que estaban en la guerra, en ese entorno de desolación, de guerra, destrucción, de muerte, se habían hecho adictos a drogas duras, el gobierno de los Estados Unidos se preocupaba porque decía, ¿qué vamos a hacer con todos esos soldados adictos cuando regresen? Y es curioso porque se dieron cuenta que cuando volvieron esos soldados a su entorno natural, a su entorno de familia, de su país, la mayoría abandonó el vicio. Entonces es cuando te das cuenta de que el entorno muchas veces te puede estar lastrando. Y simplemente por adaptación, tú cambias de entorno y el cambio se hace mucho más ligero. Pero es lo más complejo. Es decir, si todos tus amigos y el punto de encuentro es el alcohol y la comida chatarra, es muy difícil. Porque encima, si tú quieres hacer el cambio, porque es un cambio que haces por ti, por tu cuerpo, por tu salud, y bueno, por los tuyos, por tu familia, luego te van a empezar a cuestionar esos cambios. Porque yo ya no estoy viendo la persona de la que yo me enamoré, por ejemplo, si fuese mi pareja, o la persona que yo conocí en el momento en el que la conocí. Entonces te van a decir, es que tú no eres así. Tú antes comías esto, tú antes comías pizza, tú antes comías hamburguesa, tú antes bebías alcohol. Y terminan diciendo, tú antes eras más divertido. Claro. Y eso es complejo, porque uno como ser humano siempre buscas ese apoyo de tu tribu, es tu gente, y que tú no lo consigas. De hecho, entre ese proceso de cambio hay como una especie de valle, donde no estás ni aquí ni allá, donde no consigues tu entorno, y te sientes perdido, te sientes literalmente solo, porque en muchos casos hay mucha gente que ni siquiera la pareja lo acompaña, y es muy difícil. Yo he tenido clientes donde yo le digo, en su mayoría son mujeres, y le digo, ponme a tu marido en la llamada también. Porque es que si él no te acompaña, es que lo vas a tener cuesta arriba. Es imposible porque estás luchando no solamente contra ti, contra tus instintos, contra tus malos hábitos, contra tus circunstancias, sino que estás luchando contra tu entorno. Buah, ahí yo creo que
lo más difícil, claro, no puedes cambiar el entorno, pues entonces tienes que convertirte un poco líder del cambio de tu entorno, es decir, cambia tú y ayuda a cambiar a los demás, ¿no? Que también sean conscientes, si no, es complicado, porque decir, pues dejo a mi marido, dejo a mi familia, dejo mi trabajo, claro, cambio el entorno, o sea, y digo, no puedo, ¿por dónde empiezo? Como tengas muchos amigos, estás perdido, vamos. Tú empiezas a despedirte de todos, llamas a todos, oye, que se acabó, que tú ya no estás en mi entorno, bórrame de WhatsApp, Pero claro, tienes razón que es lo que es tener todo el rato el peligro ahí. Pero puede ser el que inicie el cambio en ese entorno. Claro. Yo creo que ahí es donde está lo bonito. O sea, sobre todo para gente, yo todavía no soy padre, me gustaría hacerlo, pero para la gente que tiene hijos, en muchos casos, de hecho, ahora en Barcelona me encontré una chica que se me acercó en la feria, en la biocultura, y me decía, David, no puedo hacer nada con mi hijo. Y yo le dije, pero no te preocupes. Tú haz tu parte. O sea, yo creo que muchas veces la gente se obsesiona con que mi hijo tiene que hacer esto y yo no, haz lo tuyo. Él se va a fijar y si de repente no es su momento, eso se le va a quedar sembrado en el subconsciente y más adelante cuando le toque pagar las consecuencias de su estilo de vida, si fuma, si come mal, si tiene un estilo de vida que no es saludable, en el momento en el que lleguen las consecuencias se va a acordar. Estés en vida o no estés en vida, se va a acordar, entiendo por qué mi madre hacía esto, por qué mi madre me decía esto. Entonces, pero el trabajo lo hace uno. Es imposible cambiar a alguien más. Yo me he dado cuenta de que si la persona no quiere cambiar o no está dispuesta, esto se lo dije a una chica, una clienta hace poco, le dije, si tú no estás dispuesta a abandonar el estilo de vida que te enfermó, no hay nada que hacer. Porque me preguntaba, ¿y cuándo termina esto? ¿Y voy a poder comer lo que como? Yo le dije, bueno, te vas a dar cuenta de que si tu cuerpo desinflama, yo a día de hoy, si yo me llegara a comer una pizza, que tengo muchos años que no me la como, es que el nivel de inflamación y de distensión abdominal te aseguro que va a ser bestial. Pero es porque el cuerpo está más sensible. El problema está en que ahora me hace daño esto, no. El problema está en que lo había normalizado. Ese estado de distensión abdominal, de gases, de sentirme en neblina mental, de sentirme en ese estado como de depresión constante, de lentitud ante la vida. Tenemos normalizado muchas cosas. Y yo te voy a decir algo. Creo que la mujer es la que está incluso peor en la sociedad. Yo tengo esa hipótesis y la he hablado con muchos profesionales de la salud. Creo que la mujer es la que está pagando más las consecuencias. ¿Sí? ¿Por qué? Yo creo que porque se están cargando, me da la sensación de que como que tienen esa necesidad de obviamente también querer destacar en un mundo que parece estar hecho más para hombres. Bueno, la evidencia científica es brutal, la mayoría de los estudios está hecho en hombres, no en mujeres. Y encima tienen toda la carga de la familia. O sea, creo que tienen muchas cargas a nivel de estrés, no solamente el trabajo, la familia, etcétera. Y que luego a nivel de salud, creo que están tomando malas decisiones y no se dan cuenta. En promedio, más o menos, y esto es un estudio hace un par de años, se estima que la mujer se pone solamente con productos en la piel por encima de 160 tóxicos por elección propia. Bueno, aquí ya podríamos abrir un debate, ¿no? Sí. Pero, o sea, es que decir que te lo estás poniendo tú en la piel y no eres consciente de la cantidad de ingredientes tóxicos que eso tiene, que eso lo tiene que luego tratar porque la piel es el órgano más grande que tiene nuestro cuerpo y es permeable. No es como mucha gente cree que es impermeable, obviamente es una capa que nos separa del entorno, pero hay moléculas según el tamaño que pasan al torrente sanguíneo y es tu cuerpo quien tiene que lidiar con toda esa carga tóxica. Entonces me da la sensación de que, y bueno, a día de hoy yo creo que con las estimaciones, que haya más prevalencia de ciertas autoinmunes en mujeres, que haya más prevalencia de ciertas enfermedades en mujeres, creo que demuestra de que yo creo que el mayor daño lamentablemente se lo está llevando la mujer. Y creo que porque llevan un nivel de vida muy estresante y que eso ya te genera un problema de salud hormonal y que encima además todos los tóxicos que por elección pues, introducimos en nuestro cuerpo, la alimentación, los tóxicos en la piel, la mala relación con el sol, cuando tú te das cuenta que la salud hormonal depende en gran parte de esa exposición solar y del colesterol, tú dices, claro, si le tenemos miedo al sol y a las grasas, ¿cómo pretendemos tener una...? Y lo mismo pasa con los hombres, ojo, tampoco nos quedamos muy atrás. Sí, pero es verdad lo que estás diciendo, claro. O sea, es verdad que los hombres sí no se quedan atrás, pero es cierto que las mujeres a veces con esa carga que muchas veces nos autoimponemos. O sea, porque consideramos, yo quiero que me ayuden. Que me ayuden, no. O sea, es labor de ambas partes, pero no, nosotros nos autoimponemos una serie de cargas que nos meten en un círculo vicioso ahí del que a veces es muy difícil salir. Lo más fácil es culpar al que tengo al lado por no estar a la altura que yo espero, o es culpar a nuestro entorno.
No, y que luego, claro, te metes en Hacemos un déficit calórico porque quieres hacer dieta, porque quieres verte delgada, te metes en un entrenamiento extenuante porque pues, le das una paliza a tu cuerpo, literalmente. Haces ayuno intermitente sin haber cambiado tu estilo de vida y luego, claro, llega gente y te dice, no, es que el ayuno no me funciona. Pero ¿cómo estás haciendo ese ayuno? Si simplemente estás recortando lo que comes, pero no le estás dando a tu cuerpo lo que él necesita, pues obviamente es un estresor más. Y que estrés no nos hace falta en nuestras vidas. Bueno, te lo voy a decir a ti. Nos llenamos de estrés por todo. O sea, yo en cuanto me levanto, buenos días, ya está lloviendo, estrés. O sea, Claro. empiezo así. Pero bueno, me da muchísima rabia estar terminando la entrevista. Yo por mí, te lo juro, tendría una segunda parte de esta entrevista. No me extraña que tus entrevistas sean tan extendidas, largas, bien, donde saques tanto provecho y fruto, porque de verdad es una gozada charlar contigo, te lo digo totalmente en serio. Gracias. A mí me gustaría saber, claro, decirte cómo se tiene que leer un oyente este libro. Porque obviamente siempre digo, aparte huimos aquí en este programa de las guías, me van a dar las soluciones, Claro. esto aquí, esto es el remedio perfecto para... No, esto no es un libro de esos porque no valen para nada esos libros, lo siento, no valen. Pero sí hay algo que te va a cambiar. Si hay algo que el libro te va a cambiar, eso lo tengo clarísimo, eso te lo digo yo, no lo tienes que decir tú. Al oyente se lo digo, hay algo que te va a cambiar. Pero claro, a cada uno le va a cambiar de una manera distinta y se lo tiene que leer de una manera diferente. Alguno buscará ver en ti, sentirse reconocido en esos inicios para saber por dónde tirar. Otro lo empezará sabiendo que tiene que cambiar, que tiene razón, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me lo leo? ¿Cómo se lo leen? Mira, y yo aclaro justamente lo que tú estás diciendo, que no busquen ni en mi libro ni en ningún libro la respuesta a todos sus males. Es un proceso de autodescubrimiento. O sea, yo ahí simplemente narro un poco lo que yo viví para que la persona se vea reflejada en mi camino, no en mis síntomas ni mucho menos, y vea cuál es el camino que yo tomé. Yo sí es verdad que si a día de hoy tuviese que volver a hacerlo otra vez, o sea, volver a vivir todo lo que viví, empezaría al revés. Yo lo último que cambié fue la mentalidad y las creencias. ¿Oh? Y me di cuenta que, claro, yo tenía, entre comillas, el estilo de vida perfecto, con los hábitos ideales, pero seguía anclado a esa vieja identidad, a esa persona enferma, a esa persona, o sea, me seguía identificando con todas esas creencias que habían detrás. Y fue un trabajo intenso que tuve durante mucho tiempo, un año y medio más o menos, de mucho trabajo mental. Identificar, hay una práctica súper interesante que es cómo puedes identificar una creencia que de repente no te puede estar anclando a algo negativo. Tú escribes la palabra dinero y míralo y dime no sé, qué palabras se te vienen a la mente. La mayoría de la gente no, que el dinero es malo, que el dinero te hace peor persona, que el dinero... Todas esas son creencias que te pueden estar limitando. Ojo, si tú piensas que el dinero no es una herramienta o que el dinero tiene todas esas características, pues brutal, porque esa creencia no te está limitando, te está potenciando lo que tú quieres conseguir en la vida. Y yo creo que en muchos casos, cuando tú te das cuenta que muchas veces las creencias son las que definen tus pensamientos, los pensamientos definen tus palabras, las palabras tus acciones y las acciones son las que finalmente determinan los resultados, te das cuenta que tú puedes tener las acciones indicadas con las palabras y los pensamientos, pero si sigues anclado a esas creencias, tarde o temprano van a resurgir. Por eso una persona que se define como dulcero o dulcera, que esto me lo escucho constantemente, es que yo soy dulcero, yo le digo, todo el mundo es potencialmente dulcero, si los productos hiperpalatables están hechos para engancharte. Ahí me pones a comer torta todos los días o bollería todos los días, que me engancho sin duda. Claro. Pero es una creencia y siempre vas a estar anclado a esa creencia. Entonces yo creo que trabajar la mente es muy importante. Pero claro, ¿cómo trabajas la mente si físicamente no te sientes bien? Y ahí es cuando es interesante hacer cualquier cambio. Lo que sea. Así sea moverte más. Salir a pasear el perro. De hecho, lo hablabas ahora con Raúl. Si puedes salir a pasear el perro, ánclate a eso. Si te gusta jugar al pádel, ánclate a eso. Un cambio puede ser eso que empieza a mover esa bola de nieve y que haga que se vaya acumulando todo en el tiempo. Qué bueno, porque es verdad, ¿ves cómo necesito más tiempo contigo? En el libro hablas precisamente de anclas, las anclas que tenemos con esos pensamientos de... Yo me sentía muy identificada cuando hablabas del café, claro, porque decías, estás con el pensamiento de, es que yo no soy persona si no me tomo un café por la mañana. A ver si rompo yo ese ancla. Soltar amarras, pero por otro lado, fondea barco donde creas que realmente eso es bueno. Si ves que eso pues es una buena forma y te va a dar seguridad para cambiar, ahí puedes fondear, pero no
ese ancla, ¿no? que te mantenga atrapado en un bucle que no te lleva a nada, ¿no? Esas creencias de... ¿Tú lo del café también lo piensas? En eso no me sentí nada identificada con esto. ¿No te gustó eso? A la mayoría de la gente no le gusta. Ha sido lo único que no me ha gustado. Cuando me meto con el café y me empiezan a odiar un poquito. Yo dejé el café por 5 años. ¿Pero cómo se puede? Dejé el café por 5 años, dejé el alcohol por 5 años y todo lo que era azúcar y procesado. O sea, literal, nada. Pero el café... Pero porque yo ojo, te hablo de mi caso. Estaba escondiendo síntomas de problemas, de salud hormonal. Cuando tú tienes o necesitas un café para tirar del día, es verdad. Pregúntate, y sobre todo cuando hay un bajón a media tarde, es muy jodido y la mayoría está en ese ciclo de tener que tirar de estimulantes todo el día y luego necesitan en muchos casos la contraparte. Tienen que tirar del alcohol para poder conciliar el sueño. Claro. Entonces te metes en un ciclo y luego, claro, era lo que te decía, llegas a la enfermedad y dices, uy, pero ¿cómo llegué aquí? Pues así, tapando, obviamente, metiendo debajo de la alfombra todos esos síntomas, toda la suciedad, que en algún momento salen. Voy a intentar empezar por el café. Y que, ojo, la mayoría de las veces, que es lo que yo siempre digo, o sea, el café no es el problema. La mayoría de la gente no le gusta el café realmente. Cuando vas a una cadena de estas de café importantes, te das cuenta de que todo lo que le ponen y al final es un chorrito de café y que ni siquiera es café de buena calidad, ahí es cuando tú te empiezas a preguntar, ¿realmente no te gusta el café? ¿Te gusta el dulce? Claro. Con cafeína. Pero el café no. Pero yo creo, era lo que te decía, cualquier punto por el que empieces, por el que empieces, te puede ayudar a meterte en ese ciclo de un buen estilo de vida. Y puedes empezar por esa práctica. Deja el café y ve cómo te sientes. Vas a sentir fatal. Probablemente me sienta fatal, pero... no me vayas a odiar. No soy el culpable. No te voy a odiar porque me sentí... Es que te lo digo porque esa parte me la leí varias veces porque, claro, no estoy anclada... Yo soy de las que cuando quedas con amigas a cervezas, vinos y tal, yo tomo café. O sea, imagínate... O sea, ¿en la noche? Sí, a mí me da igual. Vale. Yo café. Yo me hago el café por la mañana y voy... enlazando cafés, llega el fin de semana, yo tengo cafés por casa, la gente sabe que si ve en mi casa una taza de café no la puede tirar aunque quede poco, porque yo voy dejando cafés, estoy todo el día con el café en la mano, con lo cual sí creo que es un ancla. Sí. Muy grande. Claro, y mira, yo aquí siempre le digo a la gente, pregúntate si tú tienes la libertad de elegir si tomar el café o no. Si no tienes la libertad de elegir si comer esa bollería en la mañana o beber esa copa de vino, tomarte ese café, ver porno, porque aquí pudiésemos estar hablando de lo que sea. Sí. Si no tienes la libertad de elegir, eres un adicto. No la tengo. Independientemente de lo que fuese. No la tengo. Entonces abandónalo, ponte a prueba. O sea, no, yo no puedo quedarme en casa así. Creo que me quedan 5 o 6 cápsulas o no me quedan granos para moler. Podría ir a comprar, o sea, irme a un 24 horas a comprar el café. O sea, no puedo estar sin café. Claro. Y yo creo que por eso me hiciste tanto daño con esa parte. Daño me refiero a que me di cuenta de lo que estaba haciendo. El café es un estimulante del sistema nervioso que si lo sabes consumir de forma estratégica, 8 horas antes de que te vayas a ir a dormir, la última taza de café, 2-3 tazas de café al día y café de buena calidad, puedes tomarlo perfectamente todos los días. Pero bueno, tiene que ser en esas condiciones. Y no cargado, obviamente, de un montón de azúcar. Estoy lejos de esas condiciones. ¿Pero lo tomas solo, lo tomas negro? No, lo tomo... depende, es que realmente tomo el café... Sí es verdad que no me gusta con natas, caramelos y tal, no me gusta nada. Me lo tomo con un poquito de sacarina, eso sí, y con leche, poquita. Porque generalmente, pues para hacerme zancos, pues el café es verdad que es muy aguado, es muy de puchero, ¿cómo se dice aquí? Sí. Entonces así, y entonces con eso tiro. Empieza por quitarle los agregados. La leche, por ejemplo, la sacarina. Sí, o la leche no tanto, pero de repente, claro, el endulzante. O el azúcar, quien le ponga azúcar. Y trata de que sea un ritual, no de que sea como esa adicción. Pues se termina convirtiendo en una adicción. Y date un poco de margen en la mañana, no te pares directamente a beber el café, date esa pausa. Si lo vas a hacer, cómprate de grano, muélele tú mismo. No sé si te lo hago también. Sí. En la italiana, claro. Que sea, en la moca. Sí, que sea un ritual. Me muelo el café ahí, me encanta. Claro.
y disfrútatelo, te sientas, te lees lo que te tengas que leer, te preparas el café y ya luego pues tira lo que tengas que tirar con ese primer café. Pero bueno, por eso te digo, si lo utilizas de forma estratégica es espectacular, porque además está demostrado que tiene un montón de beneficios la cafeína, pero tiene que ser utilizado Y controlado, es decir, que tú lo elijas libremente y que tengas ese momento, ¿no? De hecho, te das cuenta con eso, claro, yo, entre que había un capítulo, o sea, había una parte para el café y me sentí muy identificada, pero te das cuenta cuantísimas adicciones que en nuestra cabeza, si te dicen esto es una adicción, tú dices, es normal que eso no es una adicción, te das cuenta que sí que hay adicciones, muchas, estamos formados de muchísimas pequeñas adicciones. En forma de hábito, en forma de tal. Vamos, yo leyendo libros es lo que más o menos me he dado cuenta. Porque es un mundo dopaminérgico. O sea, mira lo fácil y de repente nuestra generación, probablemente fuimos la última generación que creció en ese mundo analógico. Pero las generaciones de hoy, o sea, es dopamina fácil. En un deslizar en las redes sociales, en un café endulzado, en una comida procesada. Entonces, claro, cuando te das cuenta de lo fácil que es conseguir dopamina allí fuera, por eso luego pones a un chico, a un niño, a un joven en la naturaleza y es obvio que se van a aburrir, porque no hay estímulos. Claro. O sea, el moverse de las plantas, un pajarito cantando, pues que te vas a decir, mamá, o sea, sácame de aquí, me estoy volviendo. Se piensa que el adictor es tú, en plan, ¿qué has hecho aquí? ¿Dónde Claro. me has traído? Es totalmente cierto. Y cómo miden cómo miedo, se enganchan, sí. No, y alucinas cómo miden lo adictivo, lo enganchante que pueden ser los, ¿cómo le dicen ustedes aquí a los dibujos animados, no? En la televisión. Sí, los dibujos animados. Ponen al niño o ponen a un grupo de niños y le ponen en un lado la pantalla con el dibujo animado y en otro lado, pues no sé, una imagen o un vídeo de la naturaleza. Si el niño está viendo el dibujo animado y voltea a ver a la otra pantalla, ellos saben que allí está faltando algo, un estímulo. Por eso, bueno, obviamente no voy a mencionar ninguno, pero a día de hoy hay muchos dibujos animados que son extremadamente adictivos y tienen muchos cambios de imagen, muchos cambios de colores, muchos cambios de sonido, alarmas de sirena, todo eso lo hacen para mantener la atención. Bueno, en redes sociales lo ves, que cada vez los vídeos tienen más cambios de toma, la gente ya no graba el reel frente a la cámara, no, te graba aquí arriba, luego de un lado, luego de frente, sentado, de pie, y tú dices, joder, y se tomó todo el día para grabar el vídeo, ¿sabes? Es cierto, porque ves a las personas de más edad, de nuestra generación para arriba, parando los reels para procesar un poco lo que está viendo, para ver y los niños pim, 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 uno detrás de otro. Entonces, chicos, si no te has enterado ni de dónde está casi, ni en qué ciudad. Sí, la Torre Eiffel ha pasado así en un plano, pero es verdad, totalmente cierto. Y lo peor es que te enganchas en una ilusión porque las redes sociales te dan la sensación de que estás aprendiendo algo. Claro. Y no es así. Vivimos en una constante ilusión de que estamos haciendo cosas y es que se te está pasando la vida por delante y ni te estás dando cuenta. Qué pena de eso, porque es verdad, totalmente cierto. Y que no nos damos cuenta que la estamos viviendo. Es como ponerte a ver una peli y no estar centrado y un peliculón y de repente cuando está llegando el final dices, ostras, pues ha tenido que ser interesante, ¿eh? Porque el final estaba siendo chulo, me he perdido la mitad del argumento. Pues un poco como vivimos. O sea, esto yo creo que se ha perdido también. El poderte sentar con una persona y charlar. Sí. Ves a la gente. Yo estoy cansado de ir a lugares y ves en la mesa hay 6 personas y 5 tienen el móvil en la mano. Y yo digo, estás aquí, pero estás hablando con alguien que no está. Totalmente. Y eso en las generaciones más pequeñas te das cuenta porque ni siquiera les cuesta incluso hacer contacto con los ojos. Sí. Tienen mucha ansiedad social. Es brutal. O sea, estamos frente, y esto es duro para el que sea padre, sobre todo el padre de niños pequeños, estamos frente a la generación, ojo, demostrado ya con evidencia científica, más débil a nivel físico, más enferma y probablemente menos letrada, porque cada vez se instruyen menos con ChatGPT. Ahora la gente le pregunta todo lo que tienen que decir en su día a día. ¿Será que puedo decirle esto a mi pareja para que no se enoje? ¿Sabes? Sí. O hazme una frase, o qué mensaje le puedo escribir para decirle no sé qué. Claro. ¿En serio? Estamos delegando todo, claro, y ya estamos perdiendo esa capacidad cognitiva de razonar y de tomar decisiones y arriesgarte. Pues si la cagaste, la cagaste, perdón por el francés. No, es tal cual, es que es así. Claro. Madre mía. Me da muchísima pena eso, pero bueno, siempre se puede... Por eso hacemos esto, ¿no? Siempre se puede cambiar. Yo creo que llegará un punto que cada vez más personas se den cuenta que hay que frenar, que hay que cambiar.
Y es que yo creo que si no... aunque no lo veamos, claro, por lo menos estamos dejando nuestro granito de arena. Tú estás dejando también tu granito de arena, ¿no? Es decir, se puede, pero claro, tienes que tomar decisiones. Pues claro, y hacerte responsable de tu vida. Que eso, yo creo que eso es lo que da más miedo. El tener que responsabilizarte de lo que en este momento es tu realidad, porque es consecuencia de muchas decisiones. Muchas obviamente no son tuyas porque provienen de un entorno de tus padres, pero bueno, tampoco se trata de quedarnos y echarle la culpa o dejarle la responsabilidad a alguien más. Tienes que asumirla tú en este momento y hacer lo que haga falta. Claro, al final, porque es que si no estaríamos otra vez excusando en los demás, ¿no? Es que como esto, porque me ponen un cartel en la puerta de casa, pero lo has comido tú, Claro. no el que ha plantado el cartel. Hay gente que me dice, David, pero es que paso por una panadería y madre mía el olor. Y yo le digo, pero cambia de calle. O sea, joder, búscate otra vía. O ponte más perfume, a ver si huele más el perfume Claro. que el pan, algo así. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que es más fácil, obviamente, cargar la responsabilidad en alguien más y dejarle la responsabilidad, que esto es curioso, a tu yo del futuro. Porque siempre es más fácil, siempre la gente te dice, claro, no, bueno, ya lo haré. Ya, no, sí, he pensado en hacer ejercicio. O, sí, estoy pensando en cambiar la alimentación. Pero porque y esto es curioso cómo funciona el cerebro, tú estás dejando esa responsabilidad en alguien más, porque al final es alguien que no existe. Es tu yo imaginario del futuro que se va a hacer cargo de todos los problemas que tú tienes a día de hoy y no te quieres hacer cargo. Y esto lo hace mucha gente. Dice, no, sí, yo sé que tengo que hacer ejercicio. Pues ya está. O sea, cuando empiezas. Pues no dejemos toda esa responsabilidad a nuestro yo del futuro, porque ojalá nuestro yo del futuro esté ahí, pero nunca se sabe cuándo el yo del futuro no va a estar. Entonces, cuanto antes nos pongamos, mejor. Y que las consecuencias llegan. Y lo difícil de todo esto es que no vas a poder elegir. Yo esto lo hablo en el libro porque yo tuve síntomas de enfermedades autoinmunes. Y yo he conocido mucha gente con esclerosis múltiple, que es una autoinmune. Yo no elegí. Y yo, para bien o para mal, pues no entré en un camino como el de la esclerosis múltiple. Y yo creo que esto es lo que se tiene que plantear la gente, porque si pudiésemos elegir, yo te firmo un contrato, diabetes tipo 2 y chao. Pero no, generalmente no es un único diagnóstico, no llega solo y no vas a poder elegir. Por eso tú puedes tener dos personas con el mismo mal estilo de vida y una pagar las consecuencias de una forma y la otra de otra. Entonces yo creo que eso es lo más triste de todo, porque esa persona que ya a día de hoy, por brote tras brote tras brote, se ha ido paralizando, que obviamente, bueno, a día de hoy hay mucha estrategia interesante en las autoinmunes. Si tuviese que tirar para atrás y cambiar su estilo de vida, ¿qué no daría? Si tú pudieses poner un obeso un día en la persona de un cuerpo en forma, te aseguro que no quisiera volver atrás. Pero bueno, yo creo que no esperar a que lleguen esas consecuencias, porque en muchos casos, esto lo he hablado con muchos profesionales de la salud, muchos casos llegas a un punto de no retorno. Y yo creo que no debemos esperar a llegar allí, porque hay un punto en el que si tienes ya muy avanzada esa enfermedad, se hace muy cuesta Ya arriba. las riendas no se puede, eso está clarísimo. Y el estrés que todo eso te genera, el tener un diagnóstico, te genera un estrés brutal. Claro. Entonces no esperen a llegar a ese punto del diagnóstico. Si ya tienes sobrepeso, si ya tienes más grasa abdominal de la que quisieras tener, te sientes fatigado, te sientes sin energía, no tienes fuerza, te duelen las articulaciones, tienes dolor de cabeza, y aquí me estoy metiendo, con todo el mundo que nos está escuchando tendrá algo. Seguro. Estreñimiento, cefaleas, lo que sea, ya es un síntoma. Nuestro cuerpo no habla castellano. Nuestro cuerpo habla a través del dolor, a través de los síntomas. Si tienes problemas en la piel, yo las tenía todas más uno. Tengo un amigo, el doctor Marcelo Suárez, que él me dice, David, es que a ti todo lo que te faltó fue un diagnóstico de cáncer, porque es que la tuve todas más una, pero porque no sabía. O sea, era mi cuerpo intentando gritarme, ya no me hablaba, ya me gritaba. Y habías normalizado eso. Todas, claro. Todas. O sea, el amanecer con los ojos hinchados de la alergia, de la picazón que tenía, para mí era normal. Pasar todo el día con migraña acostado en un cuarto oscuro, para mí era normal. Pasar 2-3 días sin ir al baño, normal. Y ese era David. Entonces, no normalicen las cosas porque son consecuencias ya de un estilo de vida. Es muy importante eso. Tú lo has dicho claramente ahora. No podemos elegir esa enfermedad que vendrá, pero va a venir esa enfermedad. Pues por lo menos elige esa cola, ¿no? Claro. Voy a llevar... Me pongo en esta cola, que es la de la vida sana, donde probablemente en esta cola me han dicho que no hay enfermedades. Claro. Y que sí hay muy poquitas. Y que la gente siempre dice, es que de algo me tengo que morir. Pero el camino a la muerte puede ser muy distinto. Buah.
dependiendo de las decisiones que tomes. Así que siempre digo la misma frase, yo creo que te la comenté el día que te conocí, que dice Martín Chaqueta en el programa todos los lunes: llegar muy vivo al día de tu muerte. Qué buena. Con eso firmamos buena todos. Frase. Buenísima. David de Ponte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad. Repito que estaría charlando contigo muchísimas veces, muchísimo tiempo. Estoy convencida que los oyentes lo han recibido así, exactamente igual que yo. Estoy tremendamente agradecida. Lo bueno es que pueden seguir escuchándote y te tienen ahí en el podcast, ¿no?, semanalmente. Y un trocito de ti muy grande en este libro, en Tienes el cuerpo perfecto. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por haberme invitado a tu espacio, a tu casa. Nos vemos pronto. Seguro. Todo llega a su final, el sol que quema. Llega a su final hoy. El lunes volvemos a vernos aquí a las 3 de la tarde con mucha salud y mucho cuídate. Y con este grupo que me encanta. Os decía en redes sociales que lo estoy escuchando en bucle, cómo no lo iba a traer al programa, el grupo Avenida, que está empezando y ha sacado esta canción que es tremendamente maravillosa. Y yo quiero que estés ahí cada día a las 3 de la tarde. Nosotros vamos a volver. Si te vas, vuelves el lunes a las 3, aquí en Cuídate. Hasta entonces, adiós. Nos quiero separar, tú el cielo y yo y el mar. Vamos a escaparnos juntos hasta que nos llueva. Vivo en una cuenta atrás, quiero un verano más y volver a tropezarme con la misma piedra. Cuando te acuerdes de mí, lánzame una moneda. En la orilla de mi playa has dejado huella. Cuando mires hacia el norte, piensa. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España. Atención, pymes del sector textil, confección y piel. ESUE propone formación sobre sostenibilidad gratuita y tutorizada en la plataforma de Fundae. Además, contarás con asesoramiento gratuito para elaborar el plan de sostenibilidad de tu empresa. Marca la diferencia en tu sector y haz que tu empresa sea más competitiva. Visita www.pymesostenible.com y reserva tu plaza ahora. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Viaja al pasado y el futuro del deporte con Futurotel, el hotel de las estrellas. Del Bosque, Schuster y muchas otras leyendas, entrevistados por Alfonso Mansilla, Vicente Ortega y Pipi Estrada. Escúchanos todos los viernes a las 12 de la noche y en podcast. Futurotel, el hotel de las estrellas. El deporte es nuestro. Radio Marca.